Cumplí 62 años convencida de que, al menos ese día, tendría un gesto de cariño. Me puse mi suéter favorito, me peiné frente al espejo y hasta me pinté los labios, como no lo hacía en años. Imaginaba un pastel sencillo, un almuerzo en familia, quizá un abrazo largo. En lugar de eso, lo que recibí fue una maleta y un abandono que todavía me quema el pecho. La gente dice que las peores traiciones vienen de extraños. Yo pensé lo mismo hasta que descubrí que nada hiere más que cuando la puñalada viene de tu propia sangre. Por eso hoy te cuento esta historia, porque quizá a ti también te pasó algo parecido y aún no te atreves a decirlo. Toda mi vida fui madre. Esa fue mi identidad completa. Yo, Carmen Morales, no era otra cosa más que mamá de Luis. Lo crié sola desde que tenía 4 años, después de que un accidente se llevó a su padre demasiado pronto. Cada desvelo, cada festival escolar, cada comida caliente, yo estaba ahí. Todo lo que era, lo entregué para verlo crecer. Ese día amanecí con mezcla de ilusión y miedo. Llevábamos semanas sin hablar más que por mensajes cortos. Siempre decía que estaba ocupado, que su esposa lo necesitaba, que el trabajo lo tenía al límite. Aún así, yo confiaba. Hoy sí vendrá, me repetía, preparando enchiladas suizas, su platillo favorito. Puse 2 platos sobre la mesa, convencida de que almorzaríamos juntos. Las horas pasaron y la casa seguía en silencio. Revisaba el celular, buscando aunque fuera un mensaje equivocado. Nada. Cuando el reloj marcó la 1 de la tarde, escuché al fin el timbre. Abrí la puerta con el corazón acelerado. Luis estaba ahí, con esa sonrisa que usaba cuando quería pedirme algo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, entregándome un ramo de supermercado aún envuelto en plástico. Sonreí, aunque por dentro me dolía que ni siquiera lo hubiera planeado con tiempo. Lo abracé fuerte, ignorando la rigidez con la que me devolvió el gesto. «Arréglate, te invité a comer», dijo en tono seco. No dudé. Agarré mi bolso, me puse unos zapatos incómodos pero bonitos y los seguí. Sentía emoción, como si volviera a ser una muchacha. Pero el trayecto no llevaba al centro ni a un restaurante. Tras unos minutos llegamos a un camino bordeado de árboles. Un letrero me cortó el aliento. Residencia Amanecer Dorado. «¿Qué es esto, Luis?», pregunté con la voz quebrada. Él tragó saliva y respondió sin mirarme. «Mamá, ya no puedes seguir sola. Esto es lo mejor para ti». No entendí nada. Yo seguía lúcida, cocinaba, leía, hacía mis cuentas. Lo vi abrir la cajuela y sacar una maleta. Mi maleta. Todo estaba listo, como si hubieran empacado mi vida a mis espaldas. Caminé temblando detrás de él hasta la recepción. El olor a desinfectante se mezclaba con sonrisas artificiales de enfermeras. Luis entregó unos papeles. Alcancé a leer una frase que me atravesó: poder notarial transferido. Su firma, la mía falsificada. Me dejaba ahí, en mi cumpleaños, con los trámites listos como si yo fuera un mueble que estorbaba en su casa. Me asignaron un cuarto con paredes beige y una cama ajustable. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Me senté en la orilla con el abrigo todavía puesto. No hubo pastel ni velas. Solo silencio. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios si alguna vez alguien cercano te dio la espalda cuando más lo necesitabas. Puede ser un hijo, un hermano, un amigo. A veces creemos que somos los únicos en vivir algo así, pero leer lo que otros han pasado nos recuerda que no estamos solos. Y créeme, alguien que lea tu mensaje puede encontrar consuelo gracias a ti. Pasaron horas. Abrí el ramo marchito y sentí que esas flores se parecían a mí, dobladas, sin vida, olvidadas en un rincón. Esa noche casi no dormí. El colchón era duro, las sábanas olían a cloro y el sonido lejano de la televisión me recordaba que estaba rodeada de extraños. Repasaba cada conversación con Luis en el último año. ¿Cómo no vi las señales? Siempre pidiéndome dinero, siempre con excusas. Yo lo defendía. Esa noche algo dentro de mí se quebró. Al día siguiente pedí mi celular. La enfermera dijo que mi hijo había cancelado la línea,
porque se me dificultaba usarlo. Entonces lo entendí. No me llevó ahí para cuidarme. Me llevó para borrarme. Los días eran lentos, pesados. Mi compañera de cuarto, doña Teresa, dormía casi todo el día. Cuando despertaba, murmuraba que sus hijos llevaban años sin visitarla. Escucharla era como escuchar mi propio dolor. Me refugiaba en crucigramas, noticias, libros viejos. Pero cada noche, cuando apagaban las luces, me hundía un poco más. El cuarto día conocí a María José. No debía estar ahí, una enfermera faltó y ella cubrió el turno. Joven, con trenzas bajo la cofia y una mirada sincera. Revisaba mis signos vitales cuando me susurró: «Usted no pertenece aquí». Me quedé helada. Ella sonrió y agregó: «Muchas personas necesitan apoyo, pero usted no parece perdida». Nadie me había visto así en mucho tiempo. Empezamos a platicar. Le conté lo justo de Luis, sin soltarme demasiado. Ella escuchó. No fingió, no interrumpió. Me escuchó de verdad. Esa misma tarde regresó y me entregó algo, un boleto de lotería arrugado, guardado en la Biblia de un residente que había fallecido. Nadie lo había reclamado. «Tóquese la suerte, doña», me guiñó un ojo. «El mundo le debe algo». Lo tomé como una broma. Esa noche, con el corazón pesado, decidí probar. Usé la vieja computadora del área común y marqué los números. Cuando apareció la pantalla, me quedé sin aire, era el boleto ganador. Mis manos temblaban. Tapé mi boca para no gritar. No sentí alegría, sentí miedo. Pensé en Luis, en lo que haría si lo descubría. Imaginé a todos reclamando lo que no les pertenecía. Nadie podía saberlo. Guardé la impresión del comprobante en mi sostén y al día siguiente le pedí a María José que me presentara con alguien de confianza. Ella me llevó con un abogado voluntario que visitaba la residencia cada mes, el licenciado Ramírez. Nos reunimos en un cuartito junto a la cocina. Saqué el papel doblado y lo puse sobre la mesa. Con voz temblorosa pregunté: «¿Me puede ayudar a desaparecer?». Él levantó las cejas sorprendido, pero no dudó. «Si eso es lo que quiere, tenemos que movernos rápido». En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar. El licenciado no perdió tiempo. Sacó papeles de su portafolio y explicó los pasos a seguir. Crear un fideicomiso ciego, abrir una cuenta protegida, dejar todo fuera del alcance de Luis. Yo firmaba con mano temblorosa, consciente de que cada trazo era recuperar mi vida. María José me ayudaba a que nadie sospechara dentro de la residencia. Me llevaba té, vigilaba que ninguna enfermera nos viera. En cuestión de horas teníamos todo listo: una dirección postal temporal, un número nuevo, cuentas protegidas y un testamento actualizado. Lo que antes era un simple boleto ahora estaba blindado legalmente. Nadie podía reclamarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un aire de esperanza. Esa noche casi no dormí. No era tristeza, era adrenalina. Imaginaba la cara de mi hijo descubriendo que ya no tenía poder sobre mí. Y en esa fantasía no había dolor, había justicia. Al amanecer, María José me abrazó y me dijo al oído: «No se olvide de nosotras cuando salga». Tomé un bolso pequeño con lo indispensable y, sin mirar atrás, caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Me fui justo antes del amanecer, envuelta en la sombra de la madrugada, como un fantasma. El camión me llevó fuera de Guadalajara rumbo a Michoacán. Iba con gorro y lentes oscuros, abrazando el bolso como si guardara mi alma entera. No sabía a dónde iba, solo que debía poner distancia entre Luis y yo. El licenciado había encontrado una casita en las afueras de un pueblo chico, rodeada de cerros y silencio. Una vivienda sencilla, con paredes de ladrillo y pintura descascarada. No era lujosa, pero tenía lo esencial y, sobre todo, privacidad. Allí nadie me buscaría. Cuando crucé la frontera del estado, respiré profundo. Por primera vez en semanas me sentí libre. Aunque esa libertad era áspera, como el sabor metálico de la sangre en los labios. Los primeros días en la casa fueron extraños. Cocinaba cosas simples,
Me sentaba en el porche envuelta en una cobija viendo el viento mover las hojas secas. Revisaba noticias temiendo encontrar mi nombre: mujer mayor gana la lotería y desaparece. Pero nada. Nadie sospechaba aún. Guardé el boleto ganador y los documentos en una caja contra incendios escondida bajo una tabla floja del closet. También guardé un teléfono de prepago y una carta que decía: si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Todo lo que hice fue para sobrevivir. Una semana después de salir de la residencia, el timbre sonó. Mi corazón se aceleró. Me acerqué con pasos lentos y miré por la ventana. Era solo un repartidor con despensa, parte del acuerdo que Ramírez había hecho. Aún así, la sensación de estar vigilada no me abandonaba. Ese mismo día abrí un perfil falso en Facebook y busqué a Luis. Lo encontré sonriente en su foto de perfil, como si nada. En su muro, una publicación: si alguien ha visto a mi madre, Carmen Morales, por favor avísenme. Estamos muy preocupados. Debajo, decenas de comentarios de gente felicitándolo por ser tan buen hijo. Sentí rabia. Lo que más me desgarró fue que la foto que usó no era reciente, sino de mi cumpleaños de hacía 5 años. En esa imagen yo parecía feliz. Qué fácil es actuar cariño en una foto. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la chimenea repasando cada préstamo que le hice a Luis, cada mentira, cada vez que me hizo dudar de mi memoria. No eran fallas mías. Era manipulación suya. Me convenció de que estaba perdiendo facultades para justificar lo que vendría después: despojarme de todo. Al día siguiente hablé con el licenciado Ramírez. Le pedí que actualizara mi testamento, que dejara claro que Luis no recibiría nada. Ni un peso, ni una fotografía, ni un recuerdo. Solo silencio. Los días pasaban con calma aparente, hasta que un sobre llegó mezclado entre facturas. El papel era grueso, como los documentos oficiales. Al abrirlo sentí un escalofrío. Era una copia de un supuesto contrato de préstamo firmado por mí, por mi difunto esposo y por Luis, hacía más de 10 años. Reconocí mi firma, pero era demasiado perfecta. Era una falsificación. Corrí a revisar papeles antiguos y encontré más firmas mías falsificadas. La realidad me golpeó: Luis llevaba años robándome. No era un error reciente, era un patrón. Incluso usó el nombre de su padre después de muerto para conseguir préstamos. No era solo traición familiar, era un delito. No lloré. Pasé 3 días casi sin dormir organizando un expediente con pruebas de fraude, usurpación de identidad y estafa. Luis no solo me había abandonado, me había convertido en su víctima desde hacía años. Ramírez vino a verme. Me preguntó si quería presentar cargos. Le respondí que aún no. Quería que Luis sintiera lo mismo que yo, el miedo a no saber cuándo caería la verdad sobre él. Comencé a vigilar todo. Notaba autos estacionados demasiado tiempo frente a la casa. Un hombre tocó la puerta diciendo que hacía encuestas, pero no abrí. Cada timbre me hacía saltar. No iba a huir otra vez. En lugar de eso, preparé mi contraataque. Hice copias del expediente y envié una versión anónima al Departamento de Justicia. Si algo me pasaba, ellos sabrían por dónde seguir. No buscaba venganza inmediata, sino asegurarme de que Luis no pudiera escapar. La tensión creció. Días después llegó otra carta, esta vez del juzgado de Guadalajara. Era una demanda. Luis pedía que me declararan incapaz mental. Había presentado supuestos testimonios de vecinos, audios recortados de mensajes míos, incluso un dictamen falso de un psiquiatra asegurando que yo sufría delirios. Su objetivo era congelar mis cuentas y regresarme a una residencia bajo su control. Sentí que el aire me faltaba. Ramírez revisó todo y me dijo: vamos a necesitar pruebas sólidas y una evaluación independiente. No se preocupe, usted va a salir de esta. En los días siguientes me sometí a entrevistas con la doctora Hernández, una especialista seria que me trató con respeto. Hablamos por horas de mi vida, de mi hijo, de mis recuerdos. Al final me dijo: señora, usted está perfectamente lúcida. Ese informe se volvió mi escudo. Lo guardé con tanto cuidado como el boleto de lotería.
Mientras tanto, Luis montaba su show en televisión. Decía que yo estaba perdida, que alguien me manipulaba, que temía por mi seguridad. Hablaba con voz temblorosa, como si realmente le doliera. Y la gente le creía. Me hervía la sangre. Decidí que ya no podía quedarme callada. Preparé un video grabado en la sala de mi casa. Me presenté con nombre completo, aclaré mi edad y conté la verdad, que mi propio hijo había querido borrarme. No lo publiqué aún, pero lo guardé listo por si alguien intentaba silenciarme. La primera audiencia llegó pronto. Entré al juzgado con abrigo azul marino, zapatos sencillos y el reloj viejo de mi esposo. No iba a mostrarme débil. Al verlo sentado al frente, con esa falsa expresión de preocupación, entendí que debía mantenerme firme. El abogado de Luis habló primero. Hombre alto, traje impecable, voz ensayada. Narró que yo había desaparecido, que me comportaba de forma errática, que era probable que estuviera manipulada. Presentó cartas, testimonios recortados, audios editados donde mi voz sonaba confundida. Apenas me reconocía en esos fragmentos. Luego Luis se levantó, fingiendo ternura. Su señoría, dijo, amo a mi madre. Esto es lo más difícil que he hecho, pero me preocupa su seguridad. Ella ya no es la misma. Yo lo miraba con rabia contenida. Cualquiera habría pensado que era un hijo preocupado. No sabían la verdad. Cuando llegó mi turno, respiré hondo. Caminé hacia el estrado con paso firme. Mi nombre es Carmen Morales, tengo 62 años, dije. No estoy incapacitada, no estoy perdida y no soy víctima de nadie más que de la traición de mi hijo. Entregué al juez el informe de la doctora Hernández. Vi cómo levantaba las cejas, sorprendido. Por primera vez el abogado de Luis perdió seguridad. Aquí también tengo, añadí, un registro de llamadas, movimientos financieros y la declaración jurada del licenciado Ramírez. El abogado intentó interrumpir, pero el juez lo mandó callar. Guardé silencio unos segundos y luego añadí. Tengo más pruebas, pero no las presentaré hoy, a menos que sea necesario. No mostré el expediente de fraudes. Ese era mi as bajo la manga. Preferí dejarlo en suspenso, como una sombra que él sabía que existía pero no podía controlar. Mi hijo me internó en una residencia sin mi consentimiento, dije mirando al juez. Me quitó mi teléfono, mis cuentas y mi libertad. Ahora pretende arrebatarme lo único que me queda, mi dignidad. La sala quedó en silencio. El juez anunció que necesitaba tiempo para revisar documentos y que la audiencia se reanudaría en 2 semanas. Luis volteó a verme. Quiso atraparme con la mirada, pero yo le di la espalda. Salí del juzgado con la cabeza erguida, como quien sobrevive al primer round de una guerra. Esas 2 semanas fueron un tormento. Luis intensificó su campaña. Salía en noticieros, decía que yo estaba confundida. En redes sociales lo defendían como ese hijo tan preocupado. Otros empezaban a dudar. Yo reforzaba mi defensa. Reuní recibos, grabé videos, escribí un diario con fechas para demostrar que estaba lúcida. La doctora Hernández volvió a visitarme y reforzó su diagnóstico. Una noche decidí que no bastaba con defenderme. Tenía que contraatacar. Llamé a Ramírez y le entregué el sobre con todas las pruebas, firmas falsificadas, préstamos ilegales, documentos con el nombre de mi esposo. Envíelo, le dije. No al juez. Al Departamento de Justicia. Anónimo. Él me miró fijo y asintió. Esto no lo salva nadie, doña Carmen. Días después, con parte del dinero asegurado en el fideicomiso, hice una donación a una organización que lucha contra el abuso financiero hacia adultos mayores. No puse mi nombre. Una semana después, lanzaron una campaña con un caso anónimo de una madre despojada por su hijo. La gente empezó a conectar los puntos. El clima mediático cambió. Comentarios como algo no cuadra con el hijo empezaron a circular. La imagen de Luis se agrietaba. Un día recibí la visita de una periodista de un diario nacional. Me buscó a través de Ramírez y me prometió discreción. Nos vimos en una cafetería de un pueblo cercano.
Yo llevaba sombrero y lentes oscuros. Me escuchó por horas. Le conté cómo me habían dejado en la residencia, cómo me habían quitado todo, cómo tuve que desaparecer. Ya o boleto de lotería no mencioné nada. Ese secreto seguía siendo mío. 2 días después, su reportaje salió publicado. El silencio de Carmen M., madre acusada de incapacidad enfrenta a su propio hijo. No llevaba mi nombre completo, pero la historia era inconfundible. La opinión pública dio un vuelco. La segunda audiencia llegó en medio de ese clima tenso. Luis entró menos erguido que antes, con el rostro cansado y la mirada esquiva. Su abogado murmuraba a toda prisa, como quien intenta tapar una fuga con las manos. Esta vez, el juez permitió que presentáramos primero. Ramírez habló con firmeza. Su señoría, desde la última sesión reunimos pruebas adicionales. La señora Carmen Morales fue evaluada por la doctora Hernández, quien dictaminó que está en perfecto estado. Además, se constató que el peticionario, Luis Morales, está bajo investigación federal por delitos financieros. El juez levantó la vista. El abogado de Luis se levantó furioso, alegando que esa información no tenía relación con el caso. El juez lo mandó callar. Cuando la doctora Hernández subió al estrado y confirmó mi lucidez, sentí que el piso volvía a sostenerme. Sus palabras eran claras, técnicas, irrefutables. Vi cómo el rostro de Luis se endurecía. Sus nudillos blancos de tanto apretar los puños. La máscara de hijo preocupado se resquebrajaba. Ramírez cerró con una línea demoledora. Señoría, los intentos del señor Luis Morales por declarar incapaz a su madre coinciden con retiros de dinero en su negocio personal. Las fechas no mienten. Luis trató de defenderse. Se levantó con voz quebrada. Esa no es mi mamá. La están manipulando. No aguanté más. Me levanté y lo encaré. Si soy yo, le dije con fuerza. Soy la mujer que te cuidó cuando tenías fiebre, la que dejó de comer para que tú tuvieras plato lleno, la que empeñó su anillo para pagar tu universidad. Soy esa misma, y tú me dejaste en un asilo como si fuera basura. El juez golpeó la mesa con el mazo para calmar la sala, pero ya no había marcha atrás. Todos habían escuchado. Minutos después de mi declaración, el juez dio su resolución. Con base en la evidencia presentada, el dictamen médico y las incongruencias del peticionario, este tribunal desestima la solicitud. La señora Carmen Morales recupera de inmediato el control total de sus bienes y de su vida. No lloré. Caminé fuera de la sala con los papeles en la mano y la frente en alto. Luis no dijo nada. Su silencio era la confirmación de la derrota. Pero yo sabía que esto no había terminado. Esa misma noche, el licenciado Ramírez me llamó. El Departamento de Justicia abrió el caso. Han recibido el expediente anónimo. Me quedé en silencio mirando la oscuridad a través de la ventana. No sentí victoria, sentí inevitabilidad. Era el destino alcanzándonos a ambos. La mañana siguiente, la noticia explotó. Luis Morales, empresario tapatío, bajo investigación por fraude e identidad falsa. No mencionaban mi nombre, pero la relación era evidente. La opinión pública se volcó en su contra. Yo guardé silencio. No di entrevistas, no escribí nada en redes. Me dediqué a lo simple, preparar café, observar pájaros, escribir cartas que nunca enviaría. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar, pero quería esperar el momento correcto. Ese momento llegó cuando la periodista Laura me buscó de nuevo. Esta vez no quería anonimato. Quería grabar una entrevista conmigo a cámara. Dudé, pero entendí que callar ya no era opción. Estoy lista, le dije. El día de la entrevista llegó más rápido de lo que imaginaba. Me desperté temprano, preparé café y me quedé en silencio viendo la luz de la mañana. Tenía un nudo en el estómago. No era miedo de hablar, era miedo de abrir la herida frente al mundo. Me puse un suéter gris y unos aretes de plata pequeños. Nada de maquillaje. Quería que me vieran tal cual soy. Laura llegó con calidez. Montaron cámara y luces. Nos sentamos frente a frente. Doña Carmen, la gente ya conoce titulares, empezó,
pero no su corazón. ¿Por qué decidió hablar ahora? La miré y luego miré a la cámara. Porque esto no se trata solo de mí. Se trata de cada padre o madre que entregó su vida por un hijo y terminó desechado. A mí me quisieron borrar como si ya no contara, y sé que no soy la única. Conté todo. Como Luis me llevó engañada a la residencia en mi cumpleaños, como canceló mi teléfono, como me robó la libertad. Hablé con voz firme, ya sin aceptar silencios. Laura me escuchaba con lágrimas contenidas. Yo no lloré. Esa entrevista era una declaración de guerra contra el olvido. El reportaje salió al aire en un noticiero nacional un viernes por la noche. La respuesta fue inmediata. Millones de personas vieron mi rostro y escucharon mis palabras. Las redes se llenaron de mensajes de adultos mayores, hijos y nietos contando historias similares. Me convertí, sin buscarlo, en un espejo para muchos. Luis guardó silencio, pero su mundo se tambaleaba. Ya no era el hijo ejemplar preocupado. Ahora empezaban a verlo como lo que era, un manipulador. Sus clientes se alejaban, sus cuentas quedaban congeladas y su esposa anunció, a través de un abogado, que pediría el divorcio. Una semana después, recibí una llamada del licenciado Ramírez. Doña Carmen, el caso contra Luis avanza. El Departamento de Justicia ya tiene todo. No es cuestión de si lo procesan, sino de cuándo. Escuchar eso no me dio alegría. Fue extraño, como si presenciara algo que ya había soñado. Me quedé quieta con el teléfono en la oreja, sintiendo que la justicia por fin caminaba hacia nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino. Periodistas tocaban la puerta, vecinos me reconocían y me daban palabras de ánimo. Una señora en la farmacia me dijo: «Gracias por darme valor. Mi hijo quería quitarme la casa, pero ahora sé que no estoy loca». Esas palabras me sacudieron. Entendí que ya no se trataba solo de mí, sino de algo más grande. Poco después, el licenciado me visitó con otra noticia. El juez federal aceptó las pruebas. Luis será acusado formalmente por fraude, falsificación de documentos e identidad falsa. Era oficial. Lo que había temido durante años ya no estaba oculto. El arresto no llegó con sirenas, llegó con titulares: Luis Morales, empresario tapatío, acusado de fraude millonario. Abrí la nota en mi celular, con mi taza de té en la mano. No sentí satisfacción ni victoria. Sentí vacío. Era mi hijo, después de todo. Pero la vida no se detuvo. En el pueblo recibí muestras de cariño inesperadas. Un joven me entregó una nota: «Mi abuela dice gracias». Por primera vez se atrevió a decirnos lo que vive. Una mujer me dijo: «Usted me dio fuerza para denunciar a mis hermanos que querían vender la casa de mis papás». Yo no busqué esa atención, pero llegó como un rayo de sol entre nubes. Una noche, mientras hacía la cena, alguien dejó un sobre bajo mi puerta. Dentro había una fotografía: mi cumpleaños 60, yo con suéter amarillo y pastel en la cara, riendo. A mi lado, Luis sonriendo. Al reverso, una frase: «Siempre creíste en mí. Perdón por no haber sido suficiente». Me quedé horas con esa foto en las manos. No lloré. Recordé al niño que me pedía cuentos antes de dormir, al adolescente que chocó el carro contra un poste, al joven que me abrazó el día que murió su padre. Todos esos momentos eran parte de él. Y yo lo amé en cada versión. Pero el amor no se sostiene sobre mentiras. Luis eligió las mentiras. Esa noche arrojé la foto al fuego de la chimenea. No por odio, sino por liberación. Miré cómo las llamas consumían su sonrisa y entendí que no necesitaba imágenes para recordar. Lo que necesitaba era paz. Pasaron semanas. Me animé a regresar a la residencia Amanecer Dorado, el lugar donde me habían abandonado como si fuera un paquete. El cielo estaba nublado, pero sentí que debía cerrar ese círculo. Al llegar, me encontré con un sitio transformado. Los pisos brillaban, había nuevos libros en la sala común y hasta olía a café recién hecho. María José salió a mi encuentro y, al verme, se llevó las manos a la boca. «Doña Carmen», exclamó. Nos abrazamos con fuerza,
como dos sobrevivientes que se reconocen. Caminamos juntas por los pasillos. Algunos residentes me sonrieron, otros me saludaron con timidez. Nadie era invisible ya. En el nuevo salón de actividades me pidieron que hablara. Había sillas plegables, galletas en una mesa y rostros expectantes. Me paré frente a todos y respiré profundo. No estoy aquí porque tenga dinero, dije. Tampoco porque fui víctima. Estoy aquí porque sé lo que significa que te callen, que te digan que ya no importas. Y quiero decirles algo, ustedes no son una carga. No están olvidados. El aplauso fue suave al inicio y luego más fuerte. Vi lágrimas en varios ojos. Sentí que, de alguna forma, ese momento me devolvía años de soledad. De regreso en la casita, trabajé con el licenciado para formalizar una fundación. La llamamos Proyecto Carmen. Su objetivo era dar apoyo legal y financiero a adultos mayores en riesgo de ser explotados. No quería que mi caso fuera solo un escándalo pasajero. Quería que sirviera para proteger a otros. Mientras tanto, las noticias sobre Luis continuaban. Al final aceptó el trato, 10 años de prisión. Me mandó otra carta, pero no la abrí. No necesitaba más disculpas vacías. Esa etapa había terminado. El último día del año escribí cartas de agradecimiento. Una para Ramírez, otra para la doctora Hernández, otra para María José. Les agradecí no por salvarme, sino por estar conmigo mientras yo me salvaba sola. Y cuando la primera nevada cubrió el pueblo, hice algo que jamás había hecho, me escribí una carta a mí misma. Querida Carmen, no estabas loca. No eras ingenua. No eras débil. Eras una mujer que amó demasiado. Y cuando quisieron borrarte, fuiste tú quien escribió el final de tu propia historia. Estoy orgullosa de ti. Doblé la hoja y la guardé en una cajita de madera. Ese fue mi verdadero legado. No el dinero, no la venganza. Sino la libertad. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. La calma después de la tormenta parecía irreal. Ya no había audiencias ni titulares con mi nombre. El pueblo se había acostumbrado a verme caminar tranquila por la plaza, comprar pan o sentarme a leer en la banca frente a la iglesia. Pero por dentro yo sabía que sobrevivir a una traición así no te deja igual. Te hace más fuerte, sí, pero también más dura. El proyecto Carmen crecía rápido. Con el apoyo de Ramírez y jóvenes voluntarios armamos un equipo de abogados para dar asesoría gratuita a adultos mayores manipulados por sus hijos o familiares. Al principio pensé que no habría tantos casos. Me equivoqué. El teléfono no dejaba de sonar. Historias de ancianos a quienes les quitaban sus pensiones, los obligaban a firmar papeles sin entenderlos o los internaban sin preguntarles. Comprendí que lo que me pasó a mí era apenas una gota en un océano. Una tarde recibí la visita de la exesposa de Luis. Llegó con un abogado, pero pidió hablar conmigo a solas. Se sentó en la cocina y comenzó a llorar. Doña Carmen, yo no sabía la mitad de lo que él hacía. Me manipulaba igual que a usted. Siempre me hizo sentir culpable. Perdóneme. La miré largo rato. Ella también había sido víctima de su egoísmo. No tiene que pedirme perdón, le dije. Cada quien carga sus heridas. Me dio las gracias y se fue. Ese día confirmé que Luis no cambió, perfeccionó sus mentiras. El juicio avanzó. Al final aceptó el trato de 10 años de prisión. Yo no asistí. No quería verlo fingir arrepentimiento. Preferí enterarme por los periódicos. Me sorprendió lo rápido que lo perdió todo, socios que lo abandonaron, reputación destruida, cuentas congeladas. Hasta sus amigos dejaron de contestarle. Un día, revisando correspondencia, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una nota breve con su letra: mamá, todavía no sé en qué momento me perdí. Solo quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Me quedé con la hoja en la mano, temblando. Por un instante sentí un golpe en el pecho, como si el recuerdo del niño que fue intentara abrirse paso. Pero la rompí en pedacitos y la arrojé al cesto. El perdón no puede construirse sobre cenizas cuando el fuego nunca se apaga.
el proyecto Carmen siguió creciendo. Organizábamos talleres en residencias y charlas en universidades. Yo les decía a los estudiantes: no se trata solo de leyes, se trata de humanidad. Escuchar a un adulto mayor es devolverle la voz que otros intentaron arrebatarle. Verlos tomar notas me daba fuerzas. Era como sembrar semillas que quizá algún día evitarían que otra persona pasara por lo mismo. Poco a poco recuperé una rutina normal. Me levantaba temprano, caminaba al mercado, saludaba a los vecinos, cocinaba sopas sencillas. Descubrí algo nuevo, la libertad de estar sola sin sentirme abandonada. Esa soledad era elección, no castigo. Un día recibí una invitación para dar una conferencia en la Ciudad de México, en un foro sobre derechos de adultos mayores. Dudé, pero acepté. Me subí al escenario frente a cientos de personas y conté mi historia, con voz firme, sin pausas de llanto. La ovación fue tan fuerte que tuve que contener las lágrimas. Después del evento, varias personas se acercaron a agradecerme. Una señora me abrazó y me dijo: yo también pensé que estaba sola. Usted me dio valor. Esos momentos me hacían entender que el dolor no había sido en vano. Mientras tanto, cartas de Luis seguían llegando desde prisión. Nunca las contesté. Algunas ni las abría. Comprendí que a veces la justicia más grande es el silencio. Una mañana fría de enero decidí volver a la residencia a Amanecer Dorado para ver a María José. Al entrar me encontré con un lugar distinto. Los residentes participaban en talleres, había risas en los pasillos y hasta organizaron una feria con comida típica. María José me abrazó y me dijo: Doña Carmen, usted cambió más de lo que creí. Me presentaron ante los residentes y me pidieron unas palabras. Dije: quiero que recuerden algo siempre, ustedes no son invisibles. Mientras haya alguien que los escuche, su voz nunca se pierde. Los aplausos llenaron la sala. Me sentí ligera, como si hubiera soltado un peso enorme. Esa noche, al regresar a casa, escribí una reflexión: no fui débil por amar demasiado. Fui fuerte por seguir adelante cuando ese amor me quiso destruir. Meses después, el proyecto Carmen firmó un convenio con el gobierno estatal para ofrecer asesoría gratuita en comunidades rurales. Ver ese sueño hecho realidad me hizo sentir que mi vida todavía tenía propósito. Pero la herida con Luis nunca sanó. Y entendí que no tenía por qué hacerlo. Hay cicatrices que no se borran, solo te recuerdan que sobreviviste. Cada cierto tiempo me preguntaban si lo perdonaría. Mi respuesta siempre era la misma: el perdón no es obligación. A veces lo más sano es seguir caminando sin mirar atrás. Y así lo hice. El último año lo viví como un regalo inesperado. Me levantaba temprano, me servía un café caliente y me sentaba en el porche a ver cómo el sol iluminaba las montañas. Esos momentos eran mi verdadera riqueza. No el dinero, no el boleto de lotería, sino la libertad de elegir qué hacer con mis días. El proyecto Carmen siguió expandiéndose. Teníamos un número nacional de ayuda y un pequeño equipo que atendía casos en línea. Yo ya no era solo la mujer a la que su hijo quiso borrar, me había convertido en símbolo de resistencia. Pero nunca olvidé que todo empezó en el silencio de una habitación fría, el día que me sentí invisible. Un sábado de marzo, Ramírez me visitó. Traigo noticias, dijo. Luis aceptó el trato. 10 años de prisión. No me sorprendió. Lo que sí me impactó fue que intentó enviarme otra carta desde la cárcel. No la abrí. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que sí guardé fue una carta distinta, una que escribí yo misma. La titulé Para la Carmen del futuro. En ella me recordaba que no estaba loca, que no era ingenua ni débil. Que simplemente había amado demasiado y que, al final, tuve el valor de poner límites. Esa carta se convirtió en mi tesoro personal. Con el tiempo, empecé a recibir invitaciones de universidades y congresos. Al principio quise decir que no, pero luego entendí que mi experiencia era lo que necesitaban escuchar. Así empecé a hablar en público frente a cientos de personas. En cada escenario repetía: ser mayor no significa estar acabado. Significa llevar en el cuerpo y en el corazón todas las batallas que te hicieron llegar hasta aquí.
Las reacciones eran poderosas. Jóvenes prometiendo cuidar mejor de sus padres o abuelos, adultos mayores agradeciendo porque al fin alguien ponía voz a su dolor. Un día, regresando de una conferencia, vi a una mujer de unos 70 años discutiendo con su hija en la calle. La hija la regañaba por caminar lento. La mujer aguantaba en silencio. Me acerqué y le entregué una tarjeta del proyecto Carmen. «Usted no está sola», le dije. La hija me miró con desprecio, pero yo solo sonreí. Esa escena me recordó por qué hacía todo esto. Con los años, la calma fue llenando mi vida. Ya no esperaba cartas de Luis ni buscaba noticias sobre él. Lo había soltado. No por olvido, sino por decisión. La última vez que visité la residencia, María José me pidió que hablara con un grupo de nuevos internos. Me paré frente a ellos y dije: sé lo que sienten. Sé lo que es creer que ya no importas. Pero quiero que recuerden algo: la dignidad no se pierde mientras haya quien se atreva a reclamarla. Hubo silencio y luego aplausos tímidos. En esos aplausos entendí que mi voz seguía cumpliendo su propósito. El último invierno escribí otra carta a mí misma. La titulé «Para cuando sientas miedo». Decía: no dejaste que te borraran. No dejaste que tu voz se apagara. Y eso, Carmen, es suficiente. La guardé en la misma cajita de madera junto al boleto de lotería y las demás cartas. Era mi cofre de memoria, mi legado verdadero. Hoy, al mirar atrás, no pienso en lo que perdí, sino en lo que construí. La traición de mi hijo fue la herida más profunda, pero también el origen de mi libertad. Y si mi historia llega hasta ti, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que te intentaron borrar, que te hicieron sentir invisible. No lo hagas solo por mí, hazlo por ti y por quienes leen. Porque tu voz, como la mía, puede darle fuerza a alguien que la necesita. Yo, Carmen Morales, ya no soy la mujer abandonada en un asilo. Soy la mujer que convirtió la herida en voz, la soledad en comunidad y la traición en libertad. Y así, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que encontré paz.